Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Malaquías y regresamos al capítulo 2 y veremos lo que nos dice el versículo 17, que es el último versículo que consideramos en nuestro programa anterior. También veremos que los primeros versículos del capítulo 3 nos dan la respuesta a la pregunta de este último versículo del capítulo 2. Esa es la respuesta que Dios da. Llegamos aquí al capítulo 3 y en los primeros 3 versículos tenemos, por así decirlo, un paréntesis. Es muy similar a lo que encontramos en Ageo y Zacarías. En medio de esos dos libros había una sección con un paréntesis, un interludio histórico como lo llamamos en el libro de Zacarías. Ahora aquí es la predicción de dos mensajeros. Encontramos que será la respuesta que Dios da a esta gente aquí. Y habiendo concluido esa sección en cuanto a los pecados sociales que tienen relación con la familia y el divorcio, ese cáncer que estaba corroyendo las entrañas mismas de esa nación y que puede destruir cualquier nación, inclusive la suya y la mía, amigo oyente, no pueden ser una excepción a esto, de eso estamos seguros. Habiendo concluido esa sección, entonces, Dios les dice en la primera parte del versículo 17 de este capítulo 2 de Malaquías: «Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado?». Debemos repetir que vemos aquí el mismo tono de inocencia herida de esta gente que utilizó anteriormente. Ellos pretenden ignorar la ofensa. Se ofenden de que Dios se atreva siquiera a decir esto de ellos, porque ellos ignoran completamente su pecado. Así es que ellos dicen, ¿en qué le hemos cansado? Ahora Dios tiene la respuesta. Él tiene una respuesta a todos nuestros problemas. Usted puede notar que esta es la quinta pregunta sarcástica de esta gente a la acusación de Dios, de su pseudo y falsa adoración. Ahora, si ellos estaban aburridos o cansados de la religión, pues lo mismo ocurría con Dios. Y la reacción de Dios es, ustedes me cansan. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Desdeñosa y descaradamente ellos contradicen a Dios. Y Dios se lo está diciendo de una manera muy clara y lo presenta sin ninguna clase de ambajes. Notemos cómo concluye el versículo 17. En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos fueron los que introdujeron una nueva moralidad en su día. Había una nueva moralidad ya en los días de Noé, amigo oyente, y esto ha sido introducido de vez en cuando. Y en el presente, nosotros también tenemos una nueva moralidad. Y esto es muy similar a aquello del pasado. En realidad es tan similar que esto está siendo monótono en la historia del hombre. De vez en cuando se le ocurre la idea de que tiene que presentar algo nuevo. Y lo nuevo es que cada persona tiene que hacer lo suyo propio, a su propia manera, y que nadie tiene que interferir con él, que tiene que tener su libertad y que tiene que seguir la psicología freudiana, y si nos permite utilizar una expresión de la calle otra vez, es hacer cada uno lo suyo propio. Eso es lo importante. Así es que esta gente dice, ¿dónde está el Dios de justicia? También decían ellos, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y amigo oyente, ¿cómo están ellos calumniando el carácter de Jehová? Pero esto es algo que se presenta prácticamente en forma frecuente en la historia de la humanidad, que un hombre dice, yo veo aquí a un hombre que es un gran pecador y él es próspero. No parece tener ninguna clase de problemas como los que tengo yo, y yo estoy tratando de servir al Señor. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿por qué permite Dios esta clase de cosas? Y luego este hombre dice, yo no puedo comprender esto. Y de esto es que habla el salmista. David pudo ver esa clase de cosas, y aquellos que le rodeaban estaban saliéndose con la suya haciendo el mal. Aquellos que no estaban sirviendo a Dios eran los que parecían prosperar más. Y él no puede comprender por qué es que ellos no sufren las consecuencias de su pecado, y el justo es quien sufre. Esto le molestaba a él, y es algo que es natural cuando sucede algo así. Creo que sería bueno observar lo que David tiene que decir en el Salmo 73, ya que él se expresa de la siguiente manera en los versículos 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. David dice, yo miré a mi alrededor y vi a estos sinvergüenzas que se estaban enriqueciendo. Y los ricos se hacen más ricos, y los pobres se hacen más pobres. Y los pobres de Dios son aquellos que no prosperan para nada. Amigo oyente, eso es exactamente lo que esta gente estaba diciendo en los días de Malaquías. Y eso produce rápidamente una nueva moralidad.
Y sencillamente queremos decir que cuando ellos hacen esto y dicen, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, es como dijo Isaías, llegará el día cuando llamarán al bien mal y al mal bien. Y ellos hacen eso porque miran a su alrededor y piensan que Dios no está haciendo nada en cuanto a esto. Bueno, ¿no era ese el mismo problema cuando estudiamos el libro de Habacuc? ¿Recuerda usted? Él miró a su alrededor y vio que ellos estaban viviendo en pecado y que al parecer Dios no estaba haciendo nada en cuanto a eso. Y por tanto, vale la pena hacer el mal. Bueno, ¿qué es lo que sucede en el presente? ¿Qué es lo que tiene lugar? Uno puede ver a su alrededor grandes compañías, cada vez más grandes, y observar también lo que le está sucediendo al hombre pobre, al hombre medio. No sé si usted lo ha notado, amigo oyente, pero parece que todo el mundo está tratando de conseguir favores de los ricos y agradar a los poderosos del presente y se pisotea al hombre pobre. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a esto? Esto ha provocado que muchas personas sigan ese mismo procedimiento. Y este es el problema que se presenta aquí. Y diríamos nosotros que es un verdadero problema. Ahora, David obtuvo una respuesta a su problema porque él fue a Dios. Él dijo en el versículo 17 de este Salmo 73 que mencionamos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amigo oyente, usted está observando el presente inmediato. Pero, ¿qué en cuanto al futuro lejano? Porque eso es mucho más importante, porque eso está en el futuro lejano. Ahora es el presente inmediato, y el presente inmediato, el hoy, no es tan importante porque va a ser ayer y no mañana. Va a quedarse en el pasado y no en el tiempo presente o futuro. El tiempo se está deslizando rápidamente. Y entonces, ¿qué podemos decir en cuanto al rico hoy? Bueno, usted puede establecer una nueva moralidad y obtener todo lo que pueda, tratar de ganar todo lo que pueda, pero amigo oyente, usted va a tener que dar respuesta ante Dios. Ahora Dios les da a ellos la respuesta. Ellos habían hecho esta pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, Él tiene un plan y un programa, y después de todo, creemos que deberíamos tener cuidado en cuanto a establecer juicios, como hizo esta gente en esa situación. En cierta ocasión, dos jóvenes estaban viajando en automóvil, y en el camino encontraron a otro que les pidió le llevaran por un trecho de camino. Como eran creyentes, pensaron que era una buena oportunidad de testificar, y dejaron que ese hombre entrara a su automóvil. Y en el momento en que lo hizo, se dieron cuenta que había estado bebiendo más de la cuenta. Él pidió perdón por esto y decía que sabía que no debería beber tanto. Y en todo eso los jóvenes trataron de testificar ante él. Pero uno de ellos fue quien dijo algo muy sorprendente, aunque estamos de acuerdo con lo que dijo. Él dijo, nosotros no le estamos condenando a usted por emborracharse. Eso está bien. Usted es un hombre perdido, en camino al infierno. Así es que usted debe sacar de la vida todo lo que pueda. Saque todo lo que pueda ahora, amigo, porque usted no va a poder tocar el licor cuando llegue allá. Así es que diviértase nomás. Usted se está dirigiendo hacia la eternidad. ¿Se ha detenido usted a pensar en cuanto a eso alguna vez? Y amigo oyente, eso es lo mismo que tenemos aquí. Dios dice, ustedes piensan que no estoy haciendo nada en cuanto a esto, ¿ah? ¿Dónde está el Dios de justicia? En realidad, la pregunta que toda persona incrédula debe hacerse hoy es, ¿dónde está el Dios de juicio? El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando él era pequeño, gustaba de ir a robar la fruta de los vecinos. Y hablando honradamente, cada vez que él iba a robar la fruta, pensaba que iba a caer un rayo del cielo y que le iba a dar muerte en ese instante. Pero aunque pensaba eso, él iba y robaba las frutas de cualquier modo, porque así es la terquedad y la obstinación del corazón humano, aunque él era un muchachito. Pero él pensaba que Dios le iba a juzgar. Y amigo oyente, no pensamos que Dios actúe de esa manera. Pero sí vemos ejemplos de esto cuando el juicio contra el mal no ocurre inmediatamente, porque el escritor de los Proverbios dijo, el corazón del hombre continúa en la maldad. Esta gente decía, bueno, no me pasó nada. Salí con la mía y continuaré haciendo lo mismo. Ahora encontramos la respuesta que Dios da en el versículo 1 del capítulo 3. Leamos. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, en un solo versículo aquí, tenemos dos mensajeros. El primero es Juan el Bautista.
El segundo es el mensajero del pacto, el Señor Jesucristo. Ahora, el primer mensajero que tiene que ir delante de él para preparar el camino es Juan el Bautista, y es citado en los 4 evangelios y aplicado a Juan el Bautista. Así es que aquí no hay lugar a dudas. Pero el mensajero del pacto nunca se cita en ninguna parte de los evangelios. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Porque este mensajero del pacto aquí es el Señor Jesucristo. Pero esto no tiene nada que ver con su primera venida. Él no vino en la primera ocasión a juzgar. Usted recuerda que él dijo a un hombre una vez: ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez? Él no ha venido a juzgar aún. Él vino a salvar. Él vino a traer gracia, no gobierno. Él vino como aquel que es salvador y no soberano. No es citado, pues. Debemos decir que esta es una de las cosas destacadas en cuanto a este versículo. Ahora veamos algunos pasajes que se refieren a Juan el Bautista. Vamos a pasar por ellos rápidamente, y el primero se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, y leeremos los versículos 9 y 10 que dicen: «Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». Esto es lo que vemos en Mateo. Pasemos ahora al Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y versículo 2, donde leemos: «Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». Y luego, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 27, tenemos lo siguiente, y quisiéramos leer más, pero vamos a leer solamente este versículo. Dice: «Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». Así es como lo cita Lucas. Y luego, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 23, leemos: «Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Y Malaquías también dice esto. Y aquí nuevamente tenemos la respuesta. Él fue enviado primero como Salvador porque tiene gracia. Él quiere salvar. Pero con eso no concluye todo. Él vendrá nuevamente como el mensajero del pacto, es decir, a ejecutar la justicia y el juicio sobre la tierra. Amigo oyente, si usted pudiera convencerme hoy de que Dios no tiene ninguna intención de juzgar el pecado, y que Él tiene la intención de dejar a los pecadores que se salgan con la suya, que esta injusticia que se está desarrollando en el presente siga, y si Él tiene la intención de dejar que los hombres se salgan con la suya en esto, entonces le diría honradamente que yo le daría la espalda a Él si va a hacer eso. Pero Él indicó muy claramente que no va a dar la espalda a todo esto. Dios va a juzgar a la humanidad. Y amigo oyente, si usted no lo quiere tener a Él como su Salvador hoy, pues entonces va a tener que tenerlo como su juez, quiéralo o no lo quiera. Él dice que el Padre le ha entregado todo el juicio en sus manos, en las manos del Hijo. Y en el libro de Apocalipsis, que estudiaremos muy pronto, vamos a ver el gran trono blanco, y Él está en ese trono. Y aquellos que están perdidos, ricos y pobres, de alta y de baja condición, grandes y pequeños, van a estar ante Él y no se van a salir con la suya, amigo oyente. No interesa quién sea usted no va a salirse con la suya. Ahora aquí en este libro de Malaquías leemos: «Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis». Este es Dios, amigo oyente, manifestado en la carne. Él irá súbitamente al templo. Ahora, esto no quiere decir que Él vendrá enseguida a su templo. No quiere decir esto, sino que cuando Él venga, lo hará súbitamente. Cierto hombre dijo en una ocasión: «Ustedes hablan en cuanto al rapto, donde el Señor sacará a la iglesia de este mundo». Bueno, cuando esto ocurra y Él saque a la iglesia, y cuando yo los vea a ellos partir, entonces voy a aceptar a Cristo. Ah, pero amigo oyente, entonces ya será demasiado tarde, porque la razón por la cual Él está sacando a su iglesia de la tierra es porque ya está completa. Así que uno entonces ya no va a poder entrar a la iglesia. Ahora usted puede aceptar a Cristo y pasar a través de la gran tribulación, pero pensamos que es una forma insensata de obrar si uno espera hasta entonces. Ahora notemos esto: «Y vendrá súbitamente a su templo». Y lo interesante de todo aquí es que Él es llamado el Señor. Este es su templo, y este es el mensajero del pacto.
El Señor Jesucristo, aquel que conocemos en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es el ángulo del pacto del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que esto se refiere a la segunda venida. ¿Por qué? Porque aquí se habla de juicio. Notemos lo que aquí dice. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? En el versículo 2. Es la segunda venida de Cristo. Leamos este versículo 2 del capítulo 3 de Malaquías. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él va a purificar todo, amigo oyente. Él nos va a limpiar, va a purificar y a limpiar. Amigo oyente, no habrá ninguna contaminación cuando Él establezca el milenio sobre la tierra. Ahora, en la primera parte del versículo 3 de este capítulo 3 de Malaquías leemos, «Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata». Y usted puede apreciar que Él va a limpiar a aquellos que lleguen al milenio. Dice, los afinará como a oro y como a plata. Dos procesos, limpiar y purificar. Y limpiar es usar el jabón como se expresa aquí. Y también el fuego es usado para probar. Esta es otra forma que Dios tiene de purificarnos y probarnos. Y la segunda parte del versículo 3 dice, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, para que podamos ver verdaderamente a Cristo como nuestro Salvador. Y en el versículo 4 leemos, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Dios dice que en aquel día Él aceptará sus sacrificios. Pero Él dice, hoy, cuando los corazones están lejos de mí, y ustedes en realidad están en rebelión contra Dios, desobedeciéndole y envueltos en la violencia y la deshonra y el pecado, Dios dice, yo no voy a aceptar vuestra religión. Esto es algo verdaderamente tremendo, amigo oyente. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Esperamos concluir este estudio del libro de Malaquías dentro de muy poco tiempo. Mientras tanto, y como lo sugerimos en nuestro programa anterior, le aconsejamos que usted lea el resto de este capítulo 3 de Malaquías para que se familiarice con su contenido. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.